Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carlos Martínez, director del Clúster Cultural Engrama. Me da mucho gusto que nos acompañen. El día de hoy tenemos una conferencia muy interesante con el maestro Lucas, hoy jueves 21 de septiembre. La conferencia tiene como título Las máscaras de Nietzsche, una introducción a su vida y obra. Nos va a estar acompañando el maestro Lucas Gonzalo Aldonati. En un momento más lo voy a presentar. Les comento que ya estamos en vivo en la página de Facebook. Bienvenidas, bienvenidos para quien nos está sintonizando por ese medio. En estos momentos, a todos los que estamos aquí en el Zoom, vamos a tener desactivado el chat y también los micrófonos para que podamos disfrutar de esta conferencia al máximo. Y en cuanto nos indique el maestro Lucas, vamos a activar todos estos medios de comunicación para que todas y todos ustedes puedan participar. Y bueno, me gustaría, así como cada sesión, comentarles para quien nos acompaña por primera vez de qué trata este proyecto de Engrama. Las vivencias que hemos experimentado, sean buenas o malas, muchas veces nos dejan marcados. Es decir, dejan una huella a nivel neuronal en nuestro cerebro. A estas huellas se les conoce como engramas. Entonces, ¿qué es el clúster cultural Engrama? Es un espacio virtual que tiene como objetivo dejar una huella o aprendizaje en cada uno de los participantes, sean expertos o nuevos en el tema, sean locales o internacionales. Lo importante es crear esas conexiones para dar paso al aprendizaje. ¿Qué aprenderemos aquí en Engrama? Diversos temas en el ámbito cultural, psicoanalítico, filosófico, artístico, entre otros, impartidos por expertos en el tema. Y ahora sí, tengo el honor nuevamente de presentar a Lucas Gonzalo Aldonati. Él es profesor de filosofía por CESBA y licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, Argentina. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en convenio con la Universidad de Freiburg sobre el concepto de genio en Nietzsche. Se desempeña como docente e investigador en filosofía alemana, en particular sobre el pensamiento de Schelling, Nietzsche y Heidegger, creador del canal de YouTube Filosofía en Marcha, donde comparte las clases y conferencias que dicta a nivel nacional e internacional. Entre sus publicaciones destacan ¿Quién es Zaratustra de Heidegger? Un diálogo entre Heidegger y Nietzsche del 2020, La seguridad de lo incierto, reflexiones filosóficas en tiempos de pandemia 2020 y Dionisus y el genio dionisiaco del 2021. También aquí en Engrama ya ha participado con algunas conferencias. Recientemente tuvimos una conferencia sobre el tema de Kant y también tuvimos un seminario que estuvo muy interesante acá con la comunidad. Ya el maestro Lucas también tiene preparado un nuevo seminario sobre Nietzsche. Al finalizar vamos a estar dando toda la información. Y ahora sí, maestro Lucas, bienvenido. Ya puede comenzar. Adelante, por favor. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la presentación. También muchas gracias a toda la gente que está conectada en los distintos medios. Agradezco también que está mi colega, amigo y maestro Carlos Peiretti acompañándonos. Y en una semana especial, justamente que vamos a realizar esta presentación sobre Nietzsche y que está titulado Las máscaras de Nietzsche para abordar su vida y obra. Y este sentido de máscara yo lo había tomado justamente a partir de una gran obra del filósofo italiano Gianni Vattimo, que lamentablemente esta semana tuvimos la triste noticia de su fallecimiento. Y también en relación y ligado a este acontecimiento, me pareció interesante retomar un poco una de sus obras, que es titulada El sujeto y la máscara, donde Bátimo realiza una línea interpretativa de todo lo que compone justamente el genio Nietzsche, donde podemos encontrar en esta genialidad todo lo que tiene que ver con su perspicacia y los distintos, la agudeza a la hora de leer, de interpretar textos por parte de Nietzsche ya de muy joven, de poder jugar justamente en este sentido de hermenéutica, de interpretación, a aquellos clásicos que Nietzsche fue leyendo, sobre todo textos de Hölderlin, de Schiller, su acercamiento también a los trágicos.
y a su vez ir creando una nueva manera de hacer filología y al mismo tiempo de combinarla con la filosofía, lo cual también en su juego de creación, de invención, de destrucción y de crear y generar nuevas lecturas y nuevos modos de pensar y de hacer filosofía, lo lleva también a ser un renegado, un rechazado y de ámbitos y de estructura de instituciones, sobre todo de la universidad, a la cual él llega desde muy joven, y eso lo va llevando también a ir viajando y a ir generando, incluso a sentirse con la necesidad de crear nuevos espacios en los cuales poder plasmar su pensamiento y también ir generando nuevas comunidades, aunque en el sentido, comunidades de espíritus libres, donde ir conectando con distintas personas que lo van acompañando en diferentes etapas y periodos de su pensamiento. Es lo que va haciendo la genialidad Nietzsche, en el sentido de el Nietzsche intérprete, el Nietzsche escritor, el Nietzsche poeta, el Nietzsche músico, el Nietzsche amigo, este Nietzsche también que intenta, que se enamora, que se siente rechazado, que tiene también una relación con la religión, después también con esa relación que va generando con sus propias obras y algunas de sus obras, por mencionar en este caso, por ejemplo, Zaratustra, donde van creando también y se va generando una suerte de independencia de esas obras de arte con respecto al propio autor. Entonces, es interesante cómo en esta obra, si no me equivoco, que es de 1974, que lleva a cabo Gianni Vattimo, titulándola El sujeto y la máscara, que es esta idea de sujeto moderno, que es esta idea de máscara, justamente aquello que nos vamos a abocar ahora en este tiempo de la charla. Es interesante cómo Vattimo ve ese concepto que utiliza y que implementa Nietzsche ya en su primer periodo de producción, en su etapa de juventud, en aquel periodo en el que comienza a pensar y a formular lo que va a ser la publicación del nacimiento de la tragedia, cómo ve que ese concepto de máscara puede ser leído, interpretado, mirado de distintas perspectivas, desde su primera obra publicada, Nacimiento de la Tragedia, hasta incluso llegar a los fragmentos póstumos y sobre todo a la publicación, por ejemplo, de El Anticristo. Algo que dice Vattimo interesante y que me parece citarlo ahí como puntapié también inicial de esta charla es que Vattimo dice o expresa lo siguiente, ¿no? Dice, el problema de la máscara es el problema de la relación entre ser y apariencia. El problema de la máscara es el problema de la relación entre ser y apariencia. Y esto va mostrando justamente una cuestión que va a denunciar Nietzsche constantemente y que de alguna manera también el propio Nietzsche lo denuncia porque lo admiraba de los griegos, ¿no? Una cuestión que en el mundo griego intenta explicar Nietzsche es esta cuestión justamente de que el camino de la verdad tiene que ver con este camino del ser, y un camino de la apariencia es un camino de la doxa, un camino de la opinión, y es un camino errado. La cuestión es que, y dicho en terminología heideggeriana, si se me permite, aparece este problema de decir, bueno, al mundo griego o a los griegos no se les aparece el ser de determinada manera, y a uno se le aparece ese ser de una manera y a otros de otra, sino que el ser se aparece, pero no en el sentido de una apariencia, de algo aparente, sino que el ser se aparece, se desoculta, y uno capta ese desocultamiento del ser, capta ese ser como realmente es, o lo capta de una manera errónea, pero no lo capta a partir de una mera apariencia de, bueno, a mí me parece que.
mantenerse dentro de ese desocultamiento del ser, en tanto es un desocultamiento de esa verdad del ser, uno se va a mantener dentro de esta cuestión de lo común y de esta vida también de la polis, ¿no? Manteniendo también este sentido de lo comunitario y de esa idea de participación común. Ahora, si yo me muevo dentro del plano, un griego se mueve dentro del plano de, bueno, se me aparece ese ser y yo interpreto esa apariencia como un mensaje individual, uno se está alejando de ese sentido comunitario y justamente eso recae en lo que los griegos llamaban, en cierta manera, el idiota, ¿no? Esta cuestión justamente de moverse e interpretar el ser por el plano de la opinión, por un plano errado y al mismo tiempo también por una cuestión que tiene que ver por el interés propio en lugar del interés de la polis, ¿no? Del interés común. Esto va a entender Nietzsche, incluso ya a la hora de volver a retomar esta idea de máscara, en el sentido de el teatro griego y cómo justamente han vislumbrado la cuestión de la unidad del ser y de esta cuestión también de la verdad, a partir de la transmisión que lograban llevar a cabo los griegos de ese mensaje del ser por medio de la puesta en escena de la tragedia griega, y sobre todo de la tragedia ática. Lo que va a decir Nietzsche es, bueno, justamente la significación del teatro griego y esa puesta en escena de un héroe, de un dios, de distintos personajes, al implementar las máscaras, no es que estas máscaras están representando una mera apariencia, sino que están mostrando el ser, ¿no? Aquel personaje principal, el héroe trágico que está en la escena, el griego no ve a alguien que está meramente representando y que aparenta ser ese dios o ese héroe, supongamos, no sé, de Edipo Rey, un personaje que está en la escena con la máscara de Edipo, no es que está representando a Edipo, sino que los griegos, comprende Nietzsche, experienciaban al propio Edipo y a su vez esa representación que llevaba a cabo el héroe trágico es una representación de el dios, que en este caso, entiende Nietzsche, era el propio Dionisos. Tiene toda una implicancia, una importancia interesante toda esta idea de la máscara, porque justamente se va a ir desvirtuando, va a comprender Nietzsche con el paso del tiempo, con el avance de la historia y sobre todo con lo que los alemanes entienden bajo el concepto de Bildung, en tanto formación cultural, que tiene que ver con esta idea de, bueno, determinadas cuestiones que va imponiendo la cultura terminan de alguna manera desligando y desvirtuando lo que es la relación entre forma y contenido, ¿no? Entonces, esa idea de máscara, que en su momento era la representación y la imagen viva del héroe trágico, la imagen viva del propio Dionisos, con el cual los griegos podían tomar contacto en esa representación trágica, dice, se va generando un vacío y una diferencia, se va alejando la relación entre forma y contenido, y ese vaciamiento a partir de las imposiciones culturales que van respondiendo en lugar de a los intereses de la polis, a los intereses de los ciudadanos, va respondiendo a determinados intereses políticos, de Estado, de grupos minoritarios, van respondiendo y se van alejando de la cuestión y de la problemática del pueblo, de la cuestión también de la naturaleza misma, en pos de una técnica y de una decisión política. Y en ese distanciamiento que se va generando, lo que va mostrando a su vez va a ser la cuestión de, bueno, esa máscara que en su momento representaba al Dios, representaba el ser, representaba la verdad, representaba a la voluntad dionisiaca, comprendía Nietzsche,
ahora va mostrando una suerte de vacío, justamente de un vacío existencial, de un vacío de proyección y de horizonte de sentido, y que es lo que Nietzsche después va a terminar denunciando como la gran enfermedad de Occidente, sobre todo bajo el concepto de nihilismo, que también nosotros lo podemos, o el ser humano individualmente lo va a comenzar a experimentar como angustia, como nada, como hastío, como desazón, como una falta y una ausencia de para qué del valor de las cosas, ¿no? Esa idea de Nietzsche de la desvalorización de los valores. Entonces es interesante cómo Bátimo comienza el hilo conductor a partir del concepto de máscara, en el cual va a ir entrelazando las distintas etapas del pensamiento de Nietzsche. Ahora vamos a nombrar cuáles podrían ser esas posibles etapas, en algún punto también para intentar ordenar y que nos sea de alguna manera pedagógico también acercarnos a la filosofía de Nietzsche y comprender que Nietzsche no era un mero pensador, un mero escritor o filósofo que escribía aforismos o escribía de manera fragmentaria y que de un día se le ocurría escribir sobre determinada idea, no sé, por ejemplo, del ultrahombre, y, o de esta cuestión del nihilismo, o esta idea de la muerte de Dios, o esa idea del tiempo de, bueno, el eterno retorno de lo mismo, como cosas así sueltas, ideas medias alocadas, como durante varias décadas se lo leyó a Nietzsche, y se lo redujo también con determinada intencionalidad, eso también hay que tenerlo claro, y lo que permitió Bátimo como uno de los primeros intérpretes de Nietzsche, ha sido estructurarlo en cierta manera y también permitiendo posicionar a Nietzsche como un verdadero filósofo, como un verdadero pensador, donde uno a la hora de ir abordando también su obra va encontrando puede ir generando como una tela de araña en la cual puede ir pasando y recorriendo los distintos conceptos y ir encontrando un hilo común. Entonces, bueno, este problema de la máscara como problema de la relación entre el ser y la apariencia, ¿no? Aquella máscara que en un primer momento mostraba, instauraba esta cuestión de la verdad, del ser, del bien, de lo bueno también, de la belleza incluso, se termina generando una ruptura en la época moderna en la cual nosotros justamente podemos ver que se va generando un vacío, se va generando un camino del error, y esto está impulsado también por una cuestión de la mirada del sujeto y de la relación del sujeto moderno con respecto a cómo se posiciona frente al mundo, y esto implica también una ruptura en la relación entre el ser humano y la naturaleza, cuestión que el propio Nietzsche intenta ya de sus primeras obras volver a reconciliar. Esto nosotros ya en clases anteriores que hemos compartido acá en Engrama, hemos hablado de esta cuestión de, del intento de Nietzsche por reconciliar al ser humano con la naturaleza, y que esto tiene que ver también con una mirada y una influencia del romanticismo que recae en Nietzsche. Eso también es interesante poder ir investigando y analizando, decir, bueno, Nietzsche no es que aparece absolutamente de la nada, sino que tiene toda una cadena de influencias, de lecturas en sus distintas etapas, en sus distintas máscaras que van conformándolo, va leyendo distintos autores y distintos pensadores que lo van influenciando y que lo van ayudando a ir cambiando también de máscara. Entonces, hay todo un trasfondo que es obviamente más que interesante de recorrer, porque bueno, Nietzsche es un pensador que trasciende al ámbito meramente filosófico, sino que lo encontramos en la literatura, en el cine, en
en distintos medios. Quizás es uno de los filósofos que más se lo reconoce o que más se lo lee por fuera, o que más se lo estudia por fuera del ámbito específicamente de la academia y de la filosofía. Entonces, algo que va señalando también en esta ruptura entre ser y apariencia, y este sujeto moderno que termina desligado o intentó desligarse en algún punto de la naturaleza, lo que va mostrando Bátimo, y esta idea también quería resaltarla, es la idea del disfraz, justamente, ¿no? Y que va mostrando en esta falta de coherencia que se va generando en el sujeto moderno entre forma y contenido, que el disfraz justamente es algo que no nos pertenece por naturaleza, señala Bátimo, ¿no? Sino que es un disfraz que vamos asumiendo deliberadamente según las distintas finalidades que nosotros nos proponemos, y un disfraz que más nos pesa y que más le pesa asumir al ser humano moderno tiene que ver justamente con el disfraz de la cultura, ¿no? Y algo que va a señalar un Nietzsche más avanzado tiene que ver con esta cuestión justamente de las ficciones, de asumir los valores culturales, de esta cuestión de la crítica de Nietzsche a la moral, de las ficciones útiles e inútiles que en algún punto nos marcan en nuestro comportamiento, ¿no? No por nada después, dado que también en Grama el psicoanálisis está presente, como talleres de formación, esta cuestión del malestar en la cultura, del que tanto va a hablar Freud también, ¿no? Ahí hay toda una influencia de Schelling, de Nietzsche, que recae en esta mirada freudiana con respecto a la cultura, porque va a tener que ver con, bueno, nos imponemos determinadas cuestiones, nos imponemos determinados valores para llevar a cabo una posible convivencia, una posible vida en sociedad, para poder compartir con otros y garantizar en algún punto nuestra vida, que eso implica resignar determinado grado, si se quiere, de libertad, de resignar determinadas actitudes y acciones, que eso implica a su vez también la represión de nuestros instintos. Entonces eso es lo que pone en tela de juicio, o como crítica a Nietzsche a su vez, decir, bueno, ¿hasta qué punto entonces la resignación o esa represión de nuestros instintos, esa represión de nuestra vitalidad, esa represión de nuestra voluntad, hasta qué punto es saludable, ¿no? Entonces ahí Nietzsche empieza a jugar justamente con esta idea de, así como los griegos, en pos de la razón, en pos también de esta cuestión de la lógica, de la dialéctica, de una primacía del lenguaje, y que de algún modo va corriendo de la escena a la música, que tiene que ver con esto instintivo, que tiene que ver con esto pulsional, con esta cuestión también inconsciente, irracional, dionisiaca, ¿no? Todo eso dice que con la aparición y con el surgimiento de lo socrático, donde se pone esta cuestión lógica, racional, va ganando terreno y se va posicionando el lenguaje, ¿no? Por sobre aquel elemento inconsciente que tiene que ver con la música y con ese lenguaje universal. Dice, algo que se va generando es un intento de ocultar y de reprimir aquellos instintos más dionisíacos, ¿no? Ello después, más adelante, a medida que va avanzando Nietzsche en su obra, lo va leyendo de la perspectiva de, bueno, el anuncio de la muerte de Dios, ¿no? Que vamos a encontrar en el texto de Die Fröhliche Wissenschaft, que se puede traducir como la Gaia Ciencia o la ciencia jovial, ¿no?
¿Qué es este modo de hacer ciencia de manera risible, de manera divertida? ¿Qué es esta cuestión, dice Nietzsche, de decir, bueno, ¿por qué el trabajo duro, el trabajo arduo, o aquellos trabajos que son fundamentales para pensar y elaborar nuestra vida requieren necesariamente como de caras largas y de la pesadez, ¿no? Entonces va a retomar esta cuestión de transformar aquellos valores que nos imponemos, de ponerlos en tela de juicio y decir, ojo, porque aquello que, este disfraz moderno que nos estamos poniendo, que nos estamos calzando, de alguna manera están atentando contra nuestra salud, ¿no? Entonces, esta idea de la ciencia jovial es un modo de decir, bueno, sí, hagamos ciencia, pensemos, usemos este carácter de lo racional, de lo lógico, hagamos uso de nuestro entendimiento, de nuestra razón, pero sin necesariamente tener que desligarnos por completo de esta cuestión natural nuestra, más instintiva, más impulsiva, ¿no? Todos esos elementos que de alguna manera lo racional intentó eliminar. Nosotros también en su momento cuando hablamos de toda esta cuestión de la ilustración, del romanticismo, ¿no? ¿Qué pasa con esa preponderancia de la razón y en qué lugar dejamos, por tanto, nuestros sentimientos, nuestras emociones? Entonces, hay como un intento de reconciliación y de superación de esas dos posturas por parte de Nietzsche. Entonces, decir, bueno, ¿qué sucede entonces con este anuncio de la muerte de Dios? ¿Qué es ese Dios que muere o ese Dios que se intenta matar, ¿no? Eh, esa idea de Dios está ligado a un Dios moral, a un Dios que representa, que es la representación de esta figura del Padre, que a su vez representa las leyes, las normas establecidas, los mandatos morales que hay que cumplir, que de alguna manera a nosotros tampoco nadie nos preguntó si está bien o está mal, sino que las asumimos y ya en el momento en que tomamos conciencia, ya tenemos una precomprensión del mundo que nos rodea y ya estamos marcados y delimitados por esos valores que ya están puestos ahí sobre la mesa. Ya tenemos que jugar ese rol, ya asumimos ese disfraz, y eso en algún punto también va a implicar decir, bueno, ¿hasta qué punto hacemos una obediencia ciega de esos valores? Y en qué momento, y esto tiene que ver también con una cuestión quizás más adolescente, de decir, bueno, intento romper con esos límites que se me imponen, ¿no? En algún punto también Nietzsche va jugando nuevamente con esta cuestión de espíritu, ¿no? ¿Qué relación, cómo asumimos nosotros nuestro espíritu frente a toda esta maraja de cosas que nos van rodeando, ¿no? Y cómo vamos asumiéndonos a nosotros mismos como artistas de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, en esta cuestión de cómo educamos, cómo formamos, cómo acompañamos nuestro espíritu, tiene justamente esta cuestión, ¿no? De decir, bueno, es un espíritu que queda en una etapa de mera inocencia, de niño, con una inocencia ingenua. Entonces, ¿qué tenemos? Dice Nietzsche, ¿qué nos vamos a conformar? Una felicidad ingenua de esos animales que nosotros vemos pastando en una pradera, donde pareciera ser que hay una falta de justamente de horizonte histórico, de una falta también, una carencia de proyecto y de perspectiva, y de poder en algún punto también tener una voluntad de progresar, avanzar, de querer enriquecernos. Entonces decir, bueno, ¿qué felicidad es esa? Y después también, ¿no? Necesariamente querer adentrarse
en el juego. Y el juego, el tema del juego es un elemento importante en esta cuestión también de la máscara, ¿no? Porque implica justamente asumir distintas máscaras, implica jugar distintos roles y desempeñar distintos papeles, ¿no? Con esta idea también de la representación. La máscara en esta idea también de persona, de personare, prosopon, ya bien implicada toda esta cuestión del disfraz, de la apariencia, ¿no? De la imitación. Por eso también la idea del teatro ligado también justamente con esta idea de persona, personare, prosopon, del griego, el latín, cómo se va manteniendo esta idea de máscara, de antifaz, de disfraz, de personificación, de representación, ¿no? De cómo se van asumiendo estos roles, estos juegos, y en la medida en que decís, bueno, uno también va asumiendo el rol y el juego de Lucas profesor, Lucas compañero de trabajo, Lucas hijo, Lucas padre o lo que sea, ¿no? Uno va asumiendo distintos roles y va a decir, bueno, va asumiendo distintas máscaras un mismo sujeto, ¿no? Ahora, ¿qué relación es esta cuestión, ¿no? La atención en qué relación en la medida en que vamos asumiendo distintas máscaras según los distintos roles que vamos en un mismo día, ¿no? O en un mismo instante, bueno, dentro del trabajo, ¿qué máscara pones cuando estás hablando con y giraste, diste media vuelta y qué máscara pones cuando tenés gente a cargo y vos tenés que transmitir aquello que a vos te pusieron, ¿no? Entonces, esa tensión, es decir, lo que insistiría Nietzsche es, bueno, cómo mantenemos esa tensión entre forma y contenido en algún punto también, decir, bueno, qué tan propia es esa máscara que nosotros asumimos. ¿Hay realmente, la pregunta sería ahí en algún punto es, ¿hay realmente rostro detrás de esa máscara o nos movemos también en una época en el cual no hay un rostro último y todo nosotros en los distintos roles que asumimos, la sociedad en la cual nos movemos, lo que circula en las noticias y demás, es todo meramente máscara vacía de contenido y por tanto no hay un rostro último. Y no hay un rostro último en el sentido de, bueno, entonces, ¿qué pasa? No hay una verdad. Y si no hay una verdad, no hay un eje a partir del cual nosotros podemos, de alguna manera, comprender ni siquiera si algo está bien o mal, o es bueno o malo, sino que justamente, ¿no? Perdemos ese eje de los valores y desde el punto del cual nos vamos a mover para considerar si aquello que hacemos no nos sirve o no, si es útil o no, esa idea de las ficciones que vamos creando, dice Nietzsche, ¿no? Em, por eso ahí bueno, ¿qué pasa también con esta muerte de Dios, con esta desvalorización de los valores, con esta caída de los valores que va a insistir, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también, así como vimos mencionábamos ese desplazamiento de lo dionisiaco, el instintivo, de lo vital, a partir de una imposición lógica, de una imposición racional, cómo con el avance de la ciencia, con el avance de la técnica, se va como ampliando más también esa división, esa ruptura entre esa naturaleza y esa vivencia, y esa relación con el mundo, con la naturaleza más auténtica, frente a esa imposición técnica donde miramos la naturaleza y miramos al otro solamente con el fin de servirnos de eso, de apropiarnos de eso y que nos termine siendo útil para intereses propios, intereses privados, ¿no? Entonces todo eso va generando como una desconexión, como una ruptura, lo que Nietzsche denomina también con esta idea de la muerte de Dios, con el anuncio que el desierto crece, ¿no?
con esta idea de estamos albergando desiertos en algún punto, y esta desertificación conlleva a su vez el hecho de decir, bueno, cuando querramos en algún punto volver a plantar un árbol, ya estamos generando tanto vacío, ya estamos generando tanta desertificación que dice, este es el último periodo, esta es la última etapa, la última posibilidad que tenemos de plantar una semilla y que vuelva a crecer algo, ¿no? Entonces ya no solamente estamos destruyendo, sino que estamos aniquilando. Y también este juego, ¿no? Entre destrucción y aniquilamiento, que es bastante interesante, porque si, bueno, anuncia Nietzsche esta muerte, esta, esta ruptura de un eje que, bueno, asume Nietzsche, decir, bueno, esa idea de Dios en tanto ley, en tanto mantiene los límites morales establecidos que son funcionales para la vida, dice, bueno, está bien, o sea, lo matamos ese Dios porque en algún punto nos está destruyendo nuestra poca vitalidad que nos queda, ¿no? Pero esa muerte de Dios a su vez es síntoma de un problema mayor, que ese problema mayor es el nihilismo, ¿no? Esta desvalorización de los valores. Entonces, esta idea del aniquilamiento y la desertificación es el anuncio que comienza también con Zaratustra, cómo se va dando, y va a ser también la idea en el seminario de poder ir desarrollándolo, esta cuestión, ¿no? Es decir, bueno, el primer anuncio es el anuncio de que Dios ha muerto, que nosotros lo hemos matado, que que estamos en una etapa y en un periodo en que se está generando esos valores que nos regían ya no nos están diciendo nada. Y es el último momento, es la última posibilidad en esta relación también de poder volver a juntar esa idea de forma y contenido, y que no sea un mero disfraz, y que sea un disfraz en el cual no nos identifiquemos, sino propiamente haya un rostro en esa máscara, recuperemos ese rostro detrás de la máscara, en el cual, digamos, bueno, es el anuncio del último hombre y la última posibilidad de poder tender hacia ese ultrahombre que presenta Nietzsche, ¿no? Un poco también en el sentido, como decía Heidegger, un Nietzsche metafísico, una idea que después, incluso posterior a Zaratustra, Nietzsche va a abandonar, pero teniendo en cuenta esta idea de decir, bueno, hay que repensar al ser humano, repensar al hombre, con esta cuestión de, bueno, hay que ir más allá de este último hombre, ¿no? ¿Qué características tiene que tener? ¿Qué es aquello que tiene que volver a despertar, a volver a forjar, o a aquello con lo que debe volver a ligarse este último hombre para poder adquirir ese puente, poder volver a tender ese puente, ¿no? Entonces, en esta idea, decir, bueno, esos valores ya nos están afectando nuestra salud, nos están aniquilando nuestra vitalidad. Es el último momento, dice Nietzsche, esta época en la cual podemos decir, tenemos que decidirnos por plantar una semilla para que pueda volver a crecer algo. Entonces, decir, bueno, pensarnos a nosotros mismos, cómo se va dando esta idea a lo largo del texto de Zaratustra tan interesante, y también pensar a Zaratustra como una máscara de Nietzsche, una máscara de Dionisos también, cómo este Zaratustra va con ese anuncio general de la muerte de Dios en el mercado, con un anuncio también sobre
la superación de la voluntad de poder, va anunciando esta cuestión de la voluntad de poder, y termina con un mensaje íntimo, incluso para sí mismo, un diálogo interior que tiene que ver con la idea del eterno retorno, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Con esta idea de la importancia de la máscara, de la actuación, de la representación, cómo termina siendo una conversación de un rol que tiene que asumir Zaratustra consigo mismo para pensar la idea de tiempo, para pensar esta idea de decir, bueno, pensar ese tiempo a partir de la voluntad que tiene que asumir para poder, a la hora que tiene que tomar decisiones, ¿no? Decir, bueno, hay que leer estos conceptos de Nietzsche como dándose prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Se van ahí de la mano. Esta cuestión del anuncio del último hombre en pos de la postulación del ultrahombre, la idea de la voluntad de poder y la idea del eterno retorno. Entonces, decir, bueno, en este rol, en este juego que hay que asumir, y en esta misma idea también de volvernos artistas de nuestra propia vida, nosotros vamos a ver también en esta idea del curso cómo se va dando ese pasaje de genio, espíritu libre, a ultrahombre también, cómo aparece en esta idea de decir, bueno, ¿qué rol asumo frente al mundo, frente a mí mismo? ¿De qué manera tomo las decisiones? ¿Lo hago de una manera auténtica? ¿Lo hago de una manera inauténtica? ¿Realmente me importa, me interesa? No sé, por ejemplo, eh, trabajar para tener algo, tener una familia, tener un hijo, viajar, cambiar el lugar en el que vivo, todas esas, estudiar una carrera, todas esas decisiones no son decisiones que uno va a tomar de una manera superficial, sino que justamente implican nuestro ser, nosotros, nuestra relación con el ser, en tanto la persona que nosotros somos y en tanto también una mirada, estamos postulando de alguna manera también hacia lo exterior, un modo de ser que nosotros comprendemos y queremos compartir con el mundo. Entonces, eso necesariamente, sí, bueno, implica una voluntad, implica una fuerza que hay que imponer, porque justamente todo el tránsito de Zaratustra implica esta cuestión de altibajos, de un espíritu libre y un espíritu de la pesadez, en el cual necesariamente en esa toma de decisiones que implican nuestro ser, implican una reflexión interior con nosotros mismos, y ese tiempo de reflexión y de toma auténtica de las decisiones tienen que ver con esta idea del eterno retorno también. Entonces decir, bueno, esa asunción originaria, asumir auténticamente nuestra toma de decisiones, va encaminado con una idea de ultrahombre. Esa toma de decisión auténtica va involucrando también un modo de expresar nuestra voluntad de poder. Este tiempo de reflexión de la toma de decisión implica la idea de tiempo, y que Nietzsche dice, bueno, ¿qué pasa, no? Con esta toma de decisiones, aquella carrera que elegiste, en el momento de, no sé, de tener un hijo, de relacionarte vos con tus padres, con tus hermanos, con tus amistades, lo que sea, ¿lo hiciste de manera auténtica? ¿Volverías a elegir eso una y mil veces más? ¿O sería una tortura, no? ¿Sería una condena eterna? Entonces, todas esas cuestiones van como, todos esos conceptos que parecen un poco ahí también aislados, van implicados conjuntamente, van caminando de la mano, y si bien tienen como
determinados niveles de profundidad en la descripción que va haciendo Nietzsche de estos conceptos, van de alguna manera mostrando cómo Nietzsche intenta resolver este hastío moderno, esta falta del sujeto moderno, donde no puede, no puede terminar en ningún momento de sentirse completo, ¿no? Yo asumo siempre ese ejemplo de Fausto en Goethe, ¿no? Donde el doctor Fausto asume esta cuestión de ser especialista y ser un estudioso en distintas ciencias, y sin embargo se vuelca a las artes oscuras y termina invocando a Mefistófeles por esta cuestión de decir, bueno, más allá de que yo siga estudiando, me siento incompleto, ¿no? Siento un vacío. Y de hecho, es Mefistófeles en toda esa primera parte de Fausto, donde no termina de convencer en ningún momento, a partir de ofrecerle cosas materiales, no termina nunca de llenarlo, ¿no? Entonces, bueno, hay esta idea, ¿no? También que va a insistir Nietzsche, hay algo más, o sea, necesariamente parecía ser que tiene que haber algo más, más allá de lo material, y que tiene que ver con una cuestión del ser, que hay que insistir en eso para poder lograr esa cuestión de la eudaimonía, ¿no? De la felicidad en todo caso, de la completitud. Entonces, Nietzsche va pasando por todas esas etapas. Parecía ser que la problemática a lo largo de las distintas etapas de Nietzsche del nacimiento de la tragedia, de Nietzsche de la ciencia jovial de Zaratustra, de la genealogía de la moral, del anticristo, se mantiene dentro, va cambiando de perspectiva, va cambiando de mirada, pero se va manteniendo dentro de esa misma problemática, ¿no? De ese mismo eje problemático que tiene que ver con el cuidado de la salud, con el cuidado de la vida, con el potenciar la vida, con esa mantener en vilo la fuerza, la vitalidad, lo saludable, ya sea del concepto de la risa, del concepto de la máscara, de lo dionisiaco, de Zaratustra, que ríe, después vuelve a Dionisos, ya en el crepúsculo de los ídolos, y esos textos posteriores, como un Dionisos filósofos, ¿no? Y si yo no creería en un Dios que no supiera burlarse de sí mismo, y que los dioses también ríen, ¿no? Esta cuestión del juego, de la risa, de la danza, son todos elementos que van teniendo que ver y que están ligados a una determinada muestra de vitalidad, ¿no? Y confrontando a su vez, justamente en esa problemática que mencionábamos de Fausto, atacando al modo de hacer ciencia y al modo de relacionarnos con el mundo y con las cosas que ha tenido el sujeto moderno, en esta individualidad, en esta fragmentación, en esta también sentido crítico de la división, en el cual justamente un médico especializado, no sé, un traumatólogo especializado únicamente en un dedo de la mano, en determinado hueso, es como que no logra tampoco terminar de ver persona, ¿no? No logra captar la totalidad del cuerpo, ¿no? Filosofía, el filósofo, bueno, me termino especializando en Nietzsche y dentro de Nietzsche en determinada obra, entonces pierdo de vista filosofía. Y así va pasando con cada uno el abogado que se dedica únicamente a una cuestión familiar de X cosa y no ve la cuestión del derecho, ¿no? Entonces, cómo se va perdiendo, anuncia, ¿no? Toda esta cuestión del sujeto moderno, en esa fragmentación de cosas va perdiendo justamente el sentido de la unidad, el sentido de la vitalidad, y por tanto tampoco puede
generar nuevamente esa alianza que intenta mostrar Nietzsche a partir de lo dionisiaco, que tiene que ver con esa raíz de la vida indestructible, ¿no? Con esa unidad del ser, desde la cual Nietzsche dice, bueno, en este sentimiento romántico, nosotros siempre tenemos como esa nostalgia, como ese sentimiento, ese anhelo de que en algún momento pertenecimos a algo mayor, a algo superior, ¿no? Entonces, como que todo un determinado camino es un intento de retornar a esa unidad primigenia, ¿no? A una unidad de oro que tiene que ver con recuperar y aumentar cada vez más nuestra vitalidad, nuestra vida. Las obras de Nietzsche, con esto cierro, así abrimos, si les parece, un espacio de intercambio. Algo que asume Nietzsche constantemente es esta cuestión justamente de la gran salud, ¿no? Y como que sus obras terminan siendo siempre un mensaje de lo saludable. De poder insistir en esta cuestión de la vida. Si hay un eje, así como Bátimo marca esta cuestión de la máscara para poder atravesar toda la obra de Nietzsche, de principio a fin, con todo lo que conlleva la obra de Nietzsche, textos publicados, textos post-mortem, las cartas, los fragmentos póstumos, y puede hilar y conceptualizar, armar, sistematizar, entre comillas, la idea de Nietzsche. Yo creo que el concepto clave y fundamental que mueve toda la filosofía de Nietzsche es la pregunta y la preocupación de él por la vida, ¿no? Y a partir de vida, desprender salud y enfermedad. Y las obras de Nietzsche intentan ser como un grito de gran salud, ¿no? Agradeciendo incluso esa gran salud como producto y resultado de las distintas luchas y las distintas enfermedades que él tuvo que superar, o con las cuales se estuvo confrontando constantemente. Entonces, me parece que eso es lo que hace mantener a la filosofía de Nietzsche y a Nietzsche y al genio Nietzsche vigente constantemente, porque está hablando justamente de algo que no es ni más ni menos que el ser, que nuestra existencia, y que de alguna manera en su filosofar en primera persona al lector siempre lo termina implicando y haciendo jugar y participar de lo que él escribe. Así que les agradezco por estar compartiendo este espacio, y si les parece, abrimos un momento de intercambio de las dudas, consultas que tengan. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Lucas. Ya tenemos activo el chat por si quieren escribir también ahí su pregunta o su comentario. Y también pueden levantar la manita para directamente preguntar, comentarle aquí al maestro Lucas. Así como Uriel, pueden levantar la manita y pueden participar o escribir en el chat. Ya está activo. Adelante, Uriel, te activo tu micrófono. Bienvenido. Hola Lucas, buenas noches. Un gusto que estés nuevamente por acá. Oye, ahorita que estabas hablando de Nietzsche, me estuve recordando la capacidad que tenía Dionisios igual para estar cambiando de máscaras, ¿no? De situaciones distintas. Pues no sé qué tanto Nietzsche también tomó parte, pues prácticamente como que lo retomó, ¿no? De Dionisios, su misma vida, ¿no? Hola, Gabriel, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Sí, de hecho es como esta cuestión, ¿no? A medida que va avanzando Nietzsche, ya en obras posteriores a Zaratustra, va insistiendo como y postulándose él mismo en su locura, incluso, así tomado entre comillas, como postularse como el filósofo de lo dionisiaco, el iniciado en los misterios, y el que viene en algún punto a traer nuevamente esta cuestión dionisiaca, que
con todo lo que implica, ¿no? Hablar de lo dionisíaco que nosotros fuimos mencionando en el curso anterior, en la charla de hoy, de lo inconsciente, de la pulsión, de lo instintivo. Entonces es como, bueno, todos esos elementos que implica el Dionisos Bacos, Agreo, Iaco, con todos los elementos de los animales, con todos los elementos de la naturaleza de las plantas, con todos los elementos de rito, de culto, que implican lo dionisiaco, eh, Nietzsche los asume y necesariamente es como que cada vez está más volcado a comprender esa malicia dionisiaca de decir, bueno, me toca ir asumiendo distintos roles y voy usando estas máscaras y voy llevando el personaje a fondo, ¿no? Porque también en algún punto es como decir, en esta cuestión también, ¿no? Que mencionaba, decir, bueno, ¿hay realmente rostro detrás de la máscara? Y si yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando, y esto sucede mucho, esta cuestión, ¿no? Que uno intenta en algún punto quizás toma determinada confianza, un momento de debilidad y se quita la máscara y se abre. Y después como si cambia la circunstancia o pasa algo, como eso que uno soltó termina volviéndose o puede ser utilizado en contra de uno. Entonces, ¿qué es esta cuestión de decir del ser humano moderno de querer o en qué medida todo el tiempo es como que nos estamos cuidando y no quedar desprotegidos, ¿no? Entonces, y bueno, también esta cuestión de hasta qué punto nos servimos de esas máscaras y nos cubrimos también, porque esta cuestión, decíamos, bueno, tomar decisiones auténticas implica esta cuestión de asumir una voluntad de poder positiva, de querer lograr alcanzar esta idea de ultrahombre, pero al mismo tiempo también la pereza y la costumbre, que ya denunciaba Kant con respecto a la ilustración y la razón, ese disfraz del sujeto moderno nos queda cómodos, porque también nos protege en algún punto. Esta inautenticidad, esta cuestión de, bueno, uso la máscara del que quedo cómodo en la empresa en la que estoy y digo todo que sí, y después tengo la plata a fin de mes y reprimo un montón de cosas, un montón de otras cosas de salud o de proyectos que uno tiene en pos de cuidar lo poco que uno logra, ¿no? Entonces también ahí se genera esa tensión entre esa comodidad del disfraz y de asumir, bueno, prefiero, en lugar de matar a Dios o de desacreditar esos valores establecidos que no me son saludables, que no me generan vitalidad, en lugar de sacar eso, bueno, me quedo conforme con esto poco y sigo así. Tiene que ver con una cuestión que anuncia Nietzsche en el Zaratustra constantemente, ¿no? Con el pueblo de los pequeños o de las pequeñas cosas, de las moscas en el mercado. Hay un montón de elementos en el texto que va señalando esta cuestión de, bueno, son gente pequeña, ¿no? Y todo va empequeñeciéndose. Y todo cada vez más, con menos nos conformamos, con poco. Entonces, sí, bueno, ¿qué pasa? Y cuando uno, esta idea también de la crítica de Nietzsche a la cuestión del cordero, ¿no? Todas esas imágenes que va representando, de la sumisión, del camello, todo va llevando a las pequeñas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también
con aquel que intenta transformarlo y romper con eso, ¿no? El loco. Y que todos se ríen de ese, y que todos lo descalifican, y que todos lo miran mal. Y entonces, bueno, ahí también la cuestión de las máscaras juega un rol, y necesariamente en este carácter dionisiaco va a implicar decir, bueno, si yo me río de mí mismo, que el resto después se ría no me va a importar, porque yo ya le gané de mano. Gracias, Uriel. Tenemos todavía tiempo para otras participaciones. Quien guste participar puede escribir su pregunta en el chat o levantar la manita, así como le hizo Uriel. Angie, ¿no quieres participar con algo? ¿Un comentario? Adelante, te activo tu micrófono. Ahí está. Sí, buenas tardes. Es un gusto otra vez estar aquí en estos temas tan interesantes. A mí me deja mucho pensando toda esta cuestión de ya, pues haciendo cuentas, más de 100 años nos están planteando esta actividad, esta situación de llegar al ser. De descubrir esta parte de espiritualidad, esta esencia, esta, ¿cómo le llamas, Lucas? Voluntad de poder o poder de voluntad. Y actualmente, bueno, yo trabajo con jóvenes de media superior y y yo los veo muy perdidos, muy ajenos, como si esta modernidad les planteara una vida muy sencilla, muy fácil, donde ellos no ubican la trascendencia del ser. Entonces, como que nos hace falta a lo mejor, como tú lo planteabas, en una parte de esto de sembrar semillas, ¿no? Para evitar ese desierto. Yo siento que la actualidad o la modernidad pues nos está llevando a eso, ¿no? A un desierto. Y también en esta cuestión de máscaras, pensaba en las redes, ¿no? Ahora cómo facilitan más esta cuestión o del disfraz, ¿no? Entonces, ¿qué hay atrás? Pues no sabemos si se presta o se está prestando incluso hasta para conductas violentas o no sé, me dejó mucho pensando toda esta plática. Muchísimas gracias, Ángela. Sí, mira, lo que vos mencionaste me parece que es clave en los últimos años, y que Byung-Chul Han, por ejemplo, que tiene el texto, me parece que La sociedad del cansancio, La sociedad de la transparencia, esos libritos chiquitos, donde de alguna manera enmarca también a partir de su análisis de Nietzsche, su análisis de Michel Foucault, esta cuestión del rol que cumplen las redes sociales en la sociedad actual, y que tanto tienen también atrapado no solamente a los adolescentes, sino todas varias generaciones, que una vez que uno se adentra, y bueno, la cantidad de estudios que hay también sobre eh, cómo actúa en el cerebro el algoritmo y la lógica que tienen las redes sociales, pues justamente para captarte la mayor cantidad de tiempo posible dentro de su lógica. Y puntualmente esta cuestión que vos mencionaste, es decir, de la idea de la máscara dentro de las redes sociales, ¿no? Porque también hay toda una serie de análisis. Nosotros cuando abordamos esta cuestión también del tema del arte, si hoy en el seminario, si hoy uno va a estas cuestiones, y bueno, también toda la lógica del trasfondo antes de la puesta en escena de esa máscara, ¿no? Porque es decir, bueno, esta idea, ¿no? Cómo el adolescente, o como cualquier, digo el adolescente porque justo trajimos
a la mesa esta cuestión de que uno trabaja en colegios con adolescentes, pero pasa con todos, es decir, bueno, uno saca 200 fotos para elegir una para publicar, ¿no? ¿Y qué es lo que uno, y hay un montón de momentos del día, pero uno elige publicar uno también de todos esos momentos? Entonces, ¿cómo se va generando toda una lógica de decisiones a partir de qué es la imagen y qué es la máscara que uno quiere mostrar en ese muro de Facebook o en ese feed también de Instagram o de las demás redes, donde justamente se va construyendo. Y bueno, en esta relación también, ¿no? Del disfraz o de esta máscara que uno está formando en las distintas redes sociales, porque es como que uno termina teniendo una vida paralela, ¿no? La vida paralela en la red social o en internet y la vida que uno después, cuando sale a la calle o está en la casa. Que justamente, ¿no? También, ahora que lo mencionaba, recordar esta cuestión de Rousseau con el tema del contrato, el texto del contrato social, donde menciona, ¿no? Dice, uno si estuviera solo en una isla desierta, no decoraría su casa y tampoco se decoraría a sí mismo, ¿no? Vivir con otros y necesariamente en este día del orgullo, del reconocimiento, de la satisfacción por el otro, que me reconozca, necesariamente implica que o que me maquille, o que me corte el pelo, o que me compre mejor ropa, o que quiera cambiar el auto, ¿no? O ir a recurrir a ciertos lugares para tomar un café o almorzar, lo que sea, ¿no? Todo eso va mostrando esta idea también de la máscara, de mostrarle al otro, y todo eso a su vez ahora duplicado casi platónicamente a la cuestión de las redes sociales, donde todavía es más, porque ahí yo, o sea, si no llegué a ir a la mejor cena o al mejor restaurante, no importa, puedo ahí jugar un poco también con los efectos de la cámara y mostrar otra cosa todavía más, ¿no? Em, y, y cómo a su vez, ¿no? Se va perdiendo esta cuestión del ser y nos vamos quedando en el mero juego de desaparencia que nosotros mencionábamos al principio de la charla. Esta cuestión, ¿no? Realmente de la voluntad de poder, de esta intención también de querer llegar al ser, habría que pensar si en algún punto también, porque yo, así como lo describís vos, yo lo vivencio toda la semana. Yo terminé de explicar el otro día y apenas terminé de explicar una cosa que tenía que completar una planilla, ya enseguida veo que se está filmando una chica y me dice, no, no, estoy subiendo TikToks porque así tengo más seguidores, ¿no? Enseguida, así como hacen esas cosas y directamente se conectan en eso, a veces también te salen con otra y decir, no, bueno, pero te hacen preguntas existenciales crudas, ¿no? Porque justamente es como se les cruza alguna cuestión de pareja o del amor o alguna problemática que tendrán en la casa o lo que sea, y a su vez al no tener y al no contar con determinadas herramientas para poder resolver eso, inmediatamente implica escapar hacia lo otro, ¿no? Hacia la red. Entonces ahí también hay una falta de poder, de saber compartir, de hablar, de charlar, y como eso no está en la casa o no está en la familia, no está en la escuela, no está en un montón de cosas, todo eso también va en algún punto contribuyendo a que eso se genere más. Si uno está con chicos en los cuales no ve que los padres estén con el teléfono cuando están compartiendo con ellos y están conversando, están charlando, están escuchando lo que hizo en la escuela, lo que compartió, hablan sobre la película que vieron, lo que sea, uno va generando también otras herramientas para acercarse a esta cuestión del ser existencial y brindándole herramientas y elementos para que después el día de mañana
tenga la posibilidad de ponerlos en palabra o de poder, aunque sea, identificarlos. Porque si no, es como que todo eso está pulsando ahí y no, uno al no tener esas herramientas inmediatamente implica, ¿no? Y después eso lleva a la cuestión de adicción al juego, adicción a las drogas, adicción a un montón de cosas también que son un montón de disparadores que intentan adormecer o ocultar o taponar esa otra problemática, ¿no? Gracias, Angie. Gracias, Lucas. Vamos a ir haciendo la invitación para el seminario, para irles compartiendo toda la info. Vamos a tener un seminario con el maestro Lucas. Vamos a iniciar el próximo jueves 9 de noviembre. Ya está abierto el periodo de inscripciones. El título es Las máscaras de Nietzsche, un recorrido completo por su vida y obra. Por ahí están apareciendo también los temas. Vamos a tener 8 clases. Maestro Lucas, ¿algo más que nos pueda comentar, por favor, sobre el seminario? Sí, el seminario está pensado en poder afrontar en cada una de las clases distintas obras y momentos de Nietzsche, en este sentido de las máscaras y de la vida y obra, avanzar un poco por esta influencia en su principio de Schopenhauer y Wagner con el nacimiento de la tragedia, después pasar a una segunda clase en el cual abordar las 4 intempestivas, ya la ruptura de Nietzsche y la emancipación del pensamiento schopenhaueriano de Wagner, cómo después se va generando con el viaje de Nietzsche a Sorrento y cómo va conociendo a Luz Salomé, a Paul Ré, y se va generando también los primeros pasos en la escritura de Humano demasiado humano. Y después ya centrarnos en las clases, por lo menos 5 o 6 del seminario, ir pasando de la puerta de entrada, que sería Zaratustra, que es la Gaia Ciencia, donde aparecen ya los conceptos fundamentales de Nietzsche, de eterno retorno, de voluntad de poder, de la idea de la muerte de Dios, ya centrarnos en la clase 5 y 6, con Zaratustra, ir pasando por los pasajes, ir leyéndolo. La idea del seminario es confrontar a Nietzsche con la obra, y después cómo va apareciendo de vuelta la cuestión de Dionisos a partir del Anticristo. Ahí quería retomar también algunas cuestiones de Dostoyevsky, que así como en un principio fue Schopenhauer la gran influencia de Nietzsche, después termina siendo en algún punto también Dostoyevsky, y cerrar el seminario en una última clase con destacando la importancia de Heidegger como intérprete y lector de Nietzsche, que es Heidegger quien pone a Nietzsche en la mesa de debate y de discusión filosófica, y resaltar los estudios y las corrientes actuales del pensamiento de Nietzsche, la corriente italiana, francesa, alemana actual también, en la cual también nosotros hoy que mencionamos a Bátimo, por ejemplo, se adentra en esas cuestiones ya de la década del 80 del siglo XX, pero bueno, ya hoy en día hay unos estudios más actualizados porque, bueno, hace no muchos años es que nosotros contamos con la obra completa de Nietzsche, incluso recientemente la contamos la traducción completa en español. Entonces, hay mucho ahí también por seguir indagando. Así que bueno, los espero también en esta clase del seminario que van a estar interesantes. Muchas gracias, maestro Lucas. Ya está abierto el periodo de inscripciones. Les decía, quien gusta más información puede mandar mensaje al número de WhatsApp de Engrama o por la página de Facebook para que les compartamos toda la información y nos puedan acompañar en estos 8 encuentros que están próximos a iniciar. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias, maestro Lucas, como siempre. Es un gusto escucharlo. Ya nos estaremos viendo en el seminario. Gracias a todas y todos. Gracias, maestro Lucas. Cuídense mucho. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao.